Lección número 20. El Evangelio de la Gracia desde Génesis, Óscar Ospina Orozco. Y hoy vamos a ver la muerte y la resurrección del Salvador. Esta es nuestra última lección. Padre, gracias te damos por llegar al final de nuestras lecciones del Evangelio desde Génesis. Sí. Gracias te damos por la oportunidad, el beneficio y el privilegio de conocer tu salvación tan hermosa, preparada desde el principio para el beneficio de todos nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar las buenas noticias, el Evangelio, Señor, las buenas nuevas. Y gracias porque tenemos ese privilegio de poder compartir con otros alrededor del mundo. Recibe toda la gloria y la honra, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. La crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, ahí en Marcos capítulo 15, versículos 21 al 41, nos habla de los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que crucificaran al Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que Pilato había tenido muchos problemas con los judíos y se sintió muy presionado por ellos. Quiso satisfacer sus deseos y los entregó a Jesús después de azotarle para que él fuera crucificado. Y la multitud no paraba de gritar: «¡Crucifícale, crucifícale, crucifícale!». Y vemos cómo es Jesús humillado, golpeado y ridiculizado. A Simón de Cirene, que presenciaba lo que estaba pasando, le obligaron a llevar la cruz pesada de Cristo. El sitio donde fue llevado se llama el Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, también se le llama el lugar del cráneo. Fue un largo camino llevando la cruz del Calvario. Era pesada como casi 100 kilos. Y las multitudes le gritaban y le humillaban al Señor Jesucristo. Después vemos como el Señor Jesucristo es clavado en la cruz del Calvario. Ahí, como nos dice ahí en Marcos capítulo 15, versículos 23 al 32, dice: «Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. A Jesús dice la Biblia que le dieron a beber vino mezclado con mirra para que no sintiera tanto dolor. Pero dice que él no quiso tomarlo. A Jesús le crucificaron a las 9 de la mañana. En medio de 2 ladrones se encontraba el Salvador del mundo, santo y puro. Uno de ellos lo reconoció en sus últimos minutos como su Salvador personal. Y Jesús le dijo que hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Las personas le seguían humillando y burlándose, diciéndole que bajara de la cruz. Jesús tenía todo el poder para bajar de la cruz, pero no bajó por amor a ti, por amor a mí. Si Cristo hubiera bajado,
nosotros no estaríamos perdidos eternamente y para siempre. Pero déjame decirte que gracias a que Jesús no bajó de la cruz, nosotros gozaremos por toda una eternidad junto con Él. Lo dice la Biblia que a la hora sexta, que era el mediodía, hubo tinieblas en toda la tierra, como nos dice ahí el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dios mandó una oscuridad sobre toda la tierra. Dios ordenó al sol no resplandecer como lo había profetizado el profeta Amós, ahí en Amós capítulo 8, versículo 9. La hora viene cuando haré descender el sol al mediodía y la tierra se ponga oscura en el día. Era una profecía del Antiguo Testamento. Dios veía a su Hijo ser maltratado y dar su vida por amor a la raza humana. El amor de Dios no tiene límites hacia cada uno de nosotros. Todos nosotros participamos en la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Todos nuestros pecados lo llevaron a la cruz y por su amor incondicional Él los cargó en ese madero por amor a ti y por amor a mí. 3 horas de intensa oscuridad era el reflejo de la soledad. Dios estaba abandonando a su Hijo, le dio la espalda, ¿se imaginan? Jesús se hizo pecador por nosotros. Dios no podía contemplar el pecado de su Hijo. Este evento era el que el Señor Jesús le entristecía, le dolía en gran manera, ser separado de su Padre celestial. Cuando nosotros vivíamos separados de Dios, la vida no tenía ningún sentido. Cuando fuimos unidos a Cristo, la vida resplandece a nuestro gozo eterno. Desde el mediodía, dice la Biblia, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, que eran más o menos las 3 de la tarde. Y la Biblia nos dice que Jesús gritó, Eloi, Eloi, lama sabactani. Muchas traducciones dan el significado de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dice ahí el versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le dio la espalda a su Hijo por tener pecado, aunque nunca Él había pecado. Por nosotros se hizo pecado, como nos dice ahí en Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El arameo fue el idioma que habló Jesús, al igual que sus discípulos. No es hebreo como algunos suponen, sino el sirio caldeo. El idioma arameo es un dialecto semítico que hablaban los judíos después del regreso del cautiverio de Babilonia. Fue la lengua oficial de los persas. Lo usaban los samaritanos y era la lengua común de Palestina en tiempos de Jesús. Y existe una traducción griega muy antigua que le da otro significado a la frase de Jesús. Elí, Elí significa Dios mío, Dios mío. Pero la palabra lama proviene de la raíz lama, que significa para este propósito, por esta razón. Y la palabra sabactani significa reservado, dejado, guardado, elegido.
La real traducción de esta frase en arameo es un grito lleno de victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Antes de morir, Jesús dice: Dios mío, para este propósito fui elegido. Dios mío, por esta razón fui reservado. Eso es lo que significa esa frase. Una frase hermosa, una frase de victoria que viene del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió con su última frase en su boca y Él dijo: consumado es. Y vamos allá a Juan, capítulo 19, el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Y voy a leer ahí en el versículo 30. La última frase de nuestro Señor Jesucristo. Dice: después de probar el vino, Jesús dijo: consumado es, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Se imaginan? La palabra que utilizó el Señor Jesús fue tetelestai, que traduce: Padre, la obra que me diste ha sido completada. La deuda está pagada. El Cordero perfecto fue encontrado. Jesús completó la obra y la promesa que Dios había dado a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15. Jesús dijo: Padre, la obra fue terminada. Ya no quedan más sacrificios por los pecados. El pecado se ha quitado por completo en Jesús. Las personas en épocas antiguas utilizaban consumado es, tetelestai, para referirse a varias cosas, y quiero presentarles a usted todas las frases en que se utilizaba la palabra tetelestai o consumado es. 1. Cuando terminaban una batalla, el que vencía decía: consumado es, tetelestai. 2. Cuando un esclavo terminaba una tarea asignada por su amo, le decía: consumado es, tetelestai. 3. Cuando se pagaba una deuda, se escribía: consumado es, tetelestai. La deuda está cancelada. 4. Cuando se escogía el Cordero perfecto, decían: consumado es, tetelestai. 5. Cuando el Hijo completaba la tarea asignada por su Padre, decía: Padre, consumado es, tetelestai. 6. Cuando se pagaba una propiedad por completo, se le escribía: consumado es, tetelestai. Jesús gritó con gozo en su corazón: Padre, terminé la obra por la cual me mandaste a este mundo. La obra era morir y salvar al mundo pecador. Jesús murió por tus pecados y mis pecados. Él pagó toda tu deuda y toda mi deuda. Cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él te ama con un amor eterno. El último día de Jesús fue bastante intenso y lleno de dolor, de humillación y sufrimiento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 46, nos dice que Jesús oró intensamente en el huerto de Getsemaní. Después, en Juan capítulo 18, versículo 13 al 23, nos habla de que es cuando llega Judas con muchas personas para agarrar a Jesús. Jesús es llevado muy temprano a la casa de Anás. Después nos habla ahí en Juan capítulo 18, versículo 24, que Jesús fue llevado al sumo sacerdote Caifás. Después en Marcos capítulo 15, versículo 1, Jesús fue llevado ante el concilio, que lo integraban 71 personas, en donde el sumo sacerdote era el presidente. Después Mateo en 27, versículos 1 al 2, también Lucas 23,
versículos 8 al 12, nos habla que después fue llevado donde Poncio Pilato, gobernador de Judea. Y dice que después fue llevado a donde Herodes. Después ahí en Lucas capítulo 23, versículo 13 al 25, nos dice que después Jesús fue llevado a donde Pilato para ser sentenciado a muerte. Después ahí en Lucas capítulo 23, versículo 33 al 45, nos dice que le ponen en la cruz y le clavan los pies y las manos. A las 12 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 p.m. Después en Lucas capítulo 23, versículo 46, nos dice que Jesús murió a las 3 de la tarde, la hora novena. Todo el juicio de Jesús fue horrible y fue injusto. Se pasaron todas las leyes del derecho humano porque la ley que regía era la ley celestial. Su Padre fue quien le llevó a su Hijo a la cruz para darnos vida eterna a ti y a mí. No fue el hombre que llevó a Jesús a la cruz, fue su Padre celestial demostrando su amor, un amor que nunca usted y yo vamos a poder entender ni comprender. Y la Biblia nos habla que Pedro pecó y fue restaurado por la gracia de Dios. Ahí en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34 nos dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Satanás pidió zarandear a todos los apóstoles, pero el Señor se enfocó en Pedro, ya que el Señor sabía que iba a negarlo 3 veces. Cuando Jesús le dijo a Pedro que él había orado mucho por él para que se levantara como un gran líder después de la caída, es increíble que Pedro reaccionó muy fuerte diciéndole a Jesús que él iría, que él estaba dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte, pero él no lo iba a hacer. Muchos creyentes, eso me hace pensar a mí, que muchos creyentes tienen mucha seguridad en sí mismos, como la tenía la nación de Israel y otros siervos de Dios. Jesús le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces de que no lo conocía. Pedro negó y maldijo diciendo que no lo conocía. Como ahí nos dice el libro de Lucas, capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 54. Versículo 54 al 62 dice: Lucas 22, versículo 54 al 62. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de 1 hora más tarde otra persona insistió: seguro que es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro
De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Pedro estaba viviendo con ojos de temor y no con ojos de fe. Y lo que salió fue muy triste. Pedro le seguía a Jesús de lejos. No dio la cara para morir con él. Pedro se mezcló con los que disfrutaban de la muerte de Jesús y no les testificó de la verdad del Evangelio. Pedro mintió, engañó y negó al Señor. No lo conozco. Pedro volvió a mentir. No lo conozco, yo no soy. Pedro volvió a negar y a maldecir. No sé quién es él. Jesús le había sanado a su suegra, ¿se imaginan? Jesús había estado con él por 3 años. Pedro vio la santidad de Jesús, su rectitud, su amor, y está diciendo que no lo conoce. Jesús había orado por Pedro porque él creía que era muy fuerte. Pero la verdad, Pedro era muy débil. No se fortalecía en oración. En Getsemaní, nos dice la Biblia, cuando Jesús le pidió orar con él, se quedó dormido. Actuaba muchas veces sin medir las consecuencias. Le quitó la oreja al soldado. Tenía muy buenas intenciones, pero no duraba en su devoción por Jesús. Imagínense, caminó sobre el mar, pero se hundió al ver que las cosas se ponían feas. Vivía en temor. Jesús en su dolor miró a Pedro y sintió compasión por él. Era un dolor más profundo que el dolor físico. Su hijo amado le traicionó. Tal vez Pedro pensaría que él era el que Jesús había dicho en la última cena que alguien le iba a traicionar. Pedro, dice la Biblia, Pedro saliendo afuera lloró amargamente, como nos dice ahí el versículo 62 de Lucas 22, y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Se imagina cómo se sentía Pedro? Ya no valía un centavo. Se sentía como la persona más fracasada sobre este mundo. No tenía ningún valor y tenía un remordimiento que nunca se le quitaría. Jesús estaba muerto y él no tuvo ocasión para pedirle perdón. Ya no lo vio más. Todo estaba terminado para Pedro, pero Dios no había terminado con Pedro como Él no ha terminado contigo ni conmigo, y le extendió su gracia para levantarlo y ponerlo como el líder de todos los demás. Eso se llama gracia. Jesús iba a resucitar por el poder del Espíritu Santo para levantar a Pedro y para levantarnos a cada uno de nosotros y así ser nuestro Salvador. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo, como nos dice ahí el libro de Marcos. Marcos capítulo 15, versículos 37 al 41. Dice: entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario, el velo del santuario, se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas de las mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres
que habían venido con él a Jerusalén. Dice la Biblia que el velo del tabernáculo fue puesto para mostrar la separación de Dios y el hombre. Cuando Dios rasgó el velo, estaba mostrando que ya no debía existir ninguna separación con el hombre, porque Cristo nos reconcilió con su Padre en el lugar santísimo. El sumo sacerdote debía entrar una vez al año con su sangre, para que sus pecados y los pecados de la nación fueran perdonados por un año más. El Señor Jesús, como nuestro representante ante su Padre, entró en el cielo con su propia sangre para perdonar todos nuestros pecados, pero para siempre. Jesús hizo un solo sacrificio y Dios lo aceptó para siempre como nuestro sumo sacerdote y salvador. La Biblia nos dice que Jesús es nuestra propiciación. Y el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25 nos dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, o sea, la propiciación. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y también ahí en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 nos dice, hablando de Jesús: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa es el sacrificio perfecto que satisfizo la justicia que Dios demandaba. Dios quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo en la cruz. La única manera en que un ser humano será aceptado delante de Dios es a través del sacrificio perfecto de Cristo. No existe otra manera en que el hombre puede ser salvo aparte de Jesucristo. Como nos dice Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. O como nos dice Juan capítulo 14 versículo 6, donde Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Efesios capítulo 2 versículos 8 a 9 nos dice que no es por obras, sino por gracia. Por la pura gracia del Señor, tú y yo somos salvos. Después la Biblia nos dice que Jesús fue sepultado, como nos dice ahí en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, y voy a leer del versículo 42 al 47. Dice así: todo eso sucedió el viernes, el día de la preparación anterior al día de descanso, al acercarse la noche. José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Para muchos, aún para sus discípulos, todo estaba terminado. Pero otros pensaban que era un Mesías más, un impostor que había venido. Las huestes del cielo estaban preparando la resurrección del Señor
Jesucristo. Jesucristo resucitó, Él vive. Nos dice Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 20. Jesús fue levantado por el poder del Espíritu Santo el primer día de la semana, que es domingo. Dios dio la orden para que le dijeran a sus discípulos y a Pedro. Ahí en Marcos capítulo 16, en Marcos capítulo 16, versículo 7. Marcos 16, versículo 7 nos dice: pero decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Qué hermoso. Pedro estaba devastado en su dolor, y una vez más Jesús lo buscaría, no para salvarlo, él ya era salvo, sino para restaurarlo y enviarlo a este mundo pecador. Jesús levanta la vida de su hijo Pedro. Ahí en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Pasaje muy hermoso. Juan capítulo 21, voy a leer del versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Los discípulos pensaban que ya todo había terminado y volvieron a pescar. Tomás no creía que Jesús había resucitado. Ahí en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29 nos dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros somos de esos. No vimos, pero hemos creído. Algunos discípulos en el camino de Emaús no entendían. Jesús les había dicho varias veces que él iba a resucitar, pero ellos no lo entendían ni lo creían. Porque el Mesías que los judíos estaban esperando era un rey poderoso que no venía a morir.
ellos no pudieron conectar sus corazones con Isaías capítulo 53, pero Jesús vendría a ellos para encomendarles el trabajo que Él inició. Cuando dice ahí en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, les iba a poner un líder fracasado. Imagínese Pedro, que iba a ser levantado por la gracia de Dios, y este era nada más el más fracasado, que se llamaba Pedro. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro que si lo amaba con el amor de Dios, el amor ágape. Pedro le respondió: sí te amo, Jesús. Pero Pedro respondió con el amor filial, el amor de la familia, en 2 ocasiones. Y ya estaba muy triste de que Jesús le volviera a preguntar la 3ª vez, hasta que le respondió a Pedro. Hasta que Pedro le respondió a Jesús: Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro respondió con el amor ágape de Dios. 3 veces Pedro negó al Señor, y 3 veces Jesús lo levantó, lo restauró por completo y le encomendó una gran responsabilidad: apacienta mis ovejas. Jesús lo puso como el líder de todos. Eso es la gracia bendita de nuestro Señor Jesús. Jesús permitió que Pedro pasara por el desierto para moldearlo, capacitarlo, para curarlo, para enviarlo a su gran obra de ser un pescador de seres humanos. Pedro lo entregó todo por Jesús, absolutamente todo por Jesús. Aún su propia vida la dio por agradecimiento al Señor. Los romanos crucificaron a Pedro, y Pedro les pidió que lo voltearan cabeza abajo allá en Roma, porque él no merecía morir como murió Jesús, su Señor. Aquel hombre débil ahora era un hombre fuerte en los brazos del Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo puede levantar a cualquier hijo que se haya equivocado. Yo personalmente soy testigo de su gracia bendita en mi propia vida, y yo sé que en la tuya también. Después la Biblia nos habla que Jesús ordena la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, como nos dice ahí en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Voy a leer en versículos 16 al 20. Esto es lo que llamamos la gran comisión, la ordenanza del Señor. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús ordenó a sus discípulos y a su iglesia lo siguiente. Primero, id. Ellos debían y debemos salir a buscar las almas perdidas y no esperar a que vayan y nos busquen. Jesús vino a buscarnos y nosotros debemos salir a buscar esas almas. Es más, la palabra id, Dios lo supone que nosotros sí lo estamos haciendo, lo íbamos a hacer. Después habla de hacer discípulos. A estas personas que buscamos, hacemos de ellos unos discípulos para que a su vez ellos también hagan otros discípulos. Jesús enseñó a sus discípulos para que ellos también lo hicieran con otros. También dijo a todas las naciones.
Un discípulo comienza desde que es inconverso. Ellos debían predicar a todas las naciones inconversas y no tan solo a su propia nación. Todas las iglesias deben ser iglesias misioneras, alcanzando a todas las naciones para Cristo. Deben obedecer la gran comisión. Para que sea una nación, debe tener un territorio, personas, idioma y cultura. Hay muchas naciones en el mundo que todavía no han sido alcanzadas con el Evangelio, que todavía no conocen del Señor Jesucristo. Imagínense que se hablan más de 2.500 naciones, casi 3.000 naciones, que están esperando que alguien les predique el Evangelio y haga de ellos unos discípulos. Hay muchos países con mucha restricción para el Evangelio, pero dice la Biblia que hay muy pocos obreros que están dispuestos a ir como misioneros. También hay muchas etnias, muchas tribus indígenas que todavía no se les predica en su propio idioma y en su propia cultura, y están esperando para que misioneros y misioneras se levanten para ser discípulos y a su vez que ellos hagan otros discípulos. Jesús dijo ahí en Lucas capítulo 10 versículo 2, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Padre de la mies para que envíe obreros a su mies. Hay 3 maneras de participar en la obra misionera, alcanzando a los no alcanzados. Uno es orando, todos podemos orar. 2 es dando, todos podemos dar. 3 es yendo, todos podemos ir con los que van orando y dando. Cada creyente y cada iglesia local deberá estar involucrada en la obra misionera mundial. Salir de esas 4 paredes que se mantiene inmersa. Dios siempre bendecirá a una iglesia misionera. Y también nos dice la Biblia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada discípulo debe ser bautizado, dando así testimonio público de lo que Cristo hizo a su favor. Cada discípulo es un seguidor de Dios y se identifica con su Creador a través del símbolo del bautismo, identificándolo en su muerte, sepultura y resurrección. También nos dice enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Debemos estar enseñando toda la Biblia para que los discípulos tengan un fundamento firme en su vida y no sean niños fluctuantes, que crezcan y maduren a través de la palabra de Dios. No existe otra manera en que un cristiano crezca aparte de la Biblia. Debemos ser siempre un discípulo para que podamos ser discipuladores de otros. Y dice la Biblia, otra promesa muy grande, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Para quién es esta promesa? Para los que están haciendo discípulos, para los que están obedeciendo. Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor prometió estar todos los días con los que obedecen en su ordenanza de la gran comisión. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ser aceptado por Dios en el cielo. Solamente Dios nos puede hacer aceptables delante de Él. Dios, por ser completamente santo, 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 sabe cuál es la única manera en que un ser humano podrá estar delante de su presencia. Dios vio la raza humana y no encontró a ningún ser humano que fuera santo y perfecto en sí mismo. Dios tomó la decisión más grande y más dolorosa que un padre amoroso podría hacer, y era la de entregar a su Hijo amado, perfecto y santo, para morir por una humanidad llena de pecado y rebeldía, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Nuestra salvación y aceptación delante de Dios
por toda la eternidad, tuvo un gran precio, la sangre de un inocente, Jesús, a favor de cada uno de nosotros. Nosotros merecíamos la separación eterna de Dios por nuestro pecado, pero Jesús, el Cordero perfecto, murió en nuestro lugar. Él pagó tu deuda y mi deuda, y Él nos presenta a todos como si nunca hubiéramos pecado. A todos los que hemos creído en Él, Dios nos perdonó todos nuestros pecados en Cristo Jesús y nos muestra justos delante de su Padre Celestial. Para que una persona sea salva eternamente, tiene que creer que todo lo que fue hecho a su favor en Jesucristo fue por gracia, pero por el mejor regalo de Dios hemos sido salvos, como dice Efesios 2, 8, 9, por la pura gracia de Dios. Al entender y comprender la gracia de Dios para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, solo nos queda dar gracias al Creador, vivir para honrarle, obedecerle, servirle con todo nuestro corazón y compartir este gran mensaje de salvación con todas las personas. Haz una oración y agradece al Señor por la gran salvación que Él te ha regalado. Unámonos como iglesias para volver a la Biblia y a ser verdaderos discípulos que honren y glorifiquen al Señor. Así como tú has sido enseñado con el Evangelio de la Gracia desde Génesis, empieza a enseñar a otros hasta que el Señor te lleve a tu casa celestial. Y quiero terminar con 12 preguntas. ¿Cuáles humillaciones recibió Jesucristo? Le escupieron, le golpearon, se burlaron, le clavaron. 2. ¿Por qué hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora sexta? Porque era una profecía en el Antiguo Testamento. El profeta Amós había dicho que el sol se iba a oscurecer. 3. ¿Qué significa la frase Eloi, Eloi, lama sabachthani? Significa es un grito de victoria donde dice Eloi, Eloi es Elí, Elí, Dios mío, y lama sabachthani es para este propósito me has reservado. 4. ¿Qué significa la frase consumado es? Significa la obra ha sido completada, la obra ha sido terminada. 5. ¿Cumplió Dios con todas las promesas del Salvador? Sí, Él lo cumplió todo. 6. ¿Fue justo el juicio a Jesús según el derecho? No, nunca fue justo. 7. ¿Cómo pecó Pedro y cómo fue restaurado Pedro? Por Jesús. Él negó al Señor Jesucristo, que lo conocía 3 veces y hasta maldijo. Y Jesús también lo restauró 3 veces y lo puso como líder de todos los discípulos. 8. ¿Qué significa la palabra propiciación en la Biblia? La palabra propiciación significa es el sacrificio perfecto para cada uno de nosotros, que satisfizo la justicia que Dios demandaba. 9. Explica la gran comisión. El Señor nos ordena a nosotros a ser discípulos, ir a buscarlos, enseñarles, buscarlos desde que son inconversos, enseñarles, compartirles y que guarden la palabra del Señor a todas las naciones, en todo el planeta. 10. ¿Qué debe estar haciendo un creyente hasta que Cristo venga? El creyente verdadero hace discípulos. 11. Si llegas a morir hoy, ¿a dónde crees que irás? Si yo llego a morir en este momento, voy al cielo porque he creído que Jesús es mi Salvador, es mi libertador. 12. ¿Por qué Dios debería dejarte entrar al cielo? El Señor debería dejarme entrar al cielo no por mis obras, sino por la obra vicaria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi salvación es por la pura gracia de Dios. Así es, mis hermanos y mis amigos, hemos llegado al final de este estudio del Evangelio de la Gracia desde Génesis. Ha sido un privilegio muy grande para mí compartir con ustedes estas 20 lecciones.
Y les pido que las estudien y les pido que las compartan con otros para que el Evangelio se extienda en todo el planeta. Así es que páselo de mano en mano este estudio que es de gran bendición para todos nosotros, creyentes y no creyentes. Así es que le dejo a usted esta tarea de pasar este estudio a todas las personas que usted conozca. Así es como el nombre de Cristo va a ser conocido eternamente y para siempre. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar, de entender y comprender el Evangelio de la Gracia desde Génesis. En la próxima vamos a estar con el estudio de Unidos con Cristo. Y este estudio lo dio mi cuñado Ken Tivers. Es un estudio excelente donde nos muestra, bueno, ya somos salvos y ahora ¿qué? ¿Cómo somos vistos en Cristo? Y es algo muy interesante, lo cual te da libertad, lo cual te da gozo, lo cual te da una paz que el mundo no puede dar. Así es que en el próximo estudio vamos a ver las lecciones de Unidos con Cristo con mi cuñado Ken Tivers. Así es que esté ahí también para promoverlo. Después yo le haré llegar para que ustedes lo pasen, lo estudien y lo pasen con las demás personas, igual con el Evangelio de la Gracia desde Génesis, que también le pongan me gusta y también se suscriban al canal. Que Dios les bendiga y vamos a terminar con una oración y oro por usted para que Dios haga una obra perfecta en usted y también a través de usted. Padre, gracias te damos por tu fidelidad de permitirnos terminar este estudio del Evangelio de la Gracia desde Génesis. Gracias porque tú nos has hecho entender el Evangelio de la gracia de nuestro Señor, que nuestra salvación es por la pura gracia, que no es por nuestro esfuerzo, que no es por nuestras obras, sino que es por tu pura gracia, Señor. Gracias que nosotros sin merecerlo, tú viniste a buscarnos, Señor. Gracias te damos. Íbamos directo al infierno y tú nos diste vida en Jesucristo y ahorita vamos directo, pero al cielo. Gracias te damos por todo. Gracias por todas las personas que serán salvas a través del Evangelio de la Gracia desde Génesis alrededor del mundo. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón y recibe de nuestro corazón, de lo más profundo de él, primero agradecimiento y honor a tu nombre. Gracias te doy, Padre, por todo y por aquellos que han escuchado estas lecciones, que puedan entender y comprender claramente su salvación y que también lo puedan divulgar al mundo en el cual vivimos, y que algún día tengamos el privilegio de encontrarnos en el cielo y tal vez conocernos por la gracia tuya, Señor. Gracias por todo. Te doy bajo los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, amigos. Fue un placer haber estado con ustedes y seguimos pendientes del estudio de Unidos con Cristo para que sigamos adelante disfrutando de la palabra de Dios. Les amamos mucho como familia Ospina y gracias por acompañarnos en estas lecciones. Bye bye. Adiós, adiós. Chao, chao.